Pero quiero empezar por el tema del anuncio que hizo ayer el presidente Abinader en compañía del ministro de Trabajo. Es un incremento de las tarifas en el sector construcción, o la intención de que ese incremento se produzca, porque el incremento de las tarifas no es una función ni del presidente de la República, ni del Ministerio de Trabajo, ni del ministro de Trabajo, sino que hay una entidad tripartita que tiene esa función por ley, que se llama Comité Nacional de Salarios. Y ese Comité Nacional de Salarios tiene la misión de revisar cada 2 años todos los salarios sectoriales y reajustarlo. Es el Comité Nacional de Salarios. Entonces, ayer pudo haberse producido un anuncio cargado de buenas intenciones, pero ese anuncio no es una decisión, porque la decisión ahí, para que tenga el peso de ser luego usada o ponible en los tribunales, tiene que producirse por parte del Comité Nacional de Salarios. Es decir, eso que se anunció ayer será una realidad cuando lo tome una resolución del Comité Nacional de Salarios y lo haga una realidad. Mientras tanto, tenemos el anuncio. Y el anuncio comunica buenas intenciones. Comunica el anuncio, pero es importante que no se desnaturalicen las instituciones, porque el tema salarial del sector privado no es una competencia del gobierno como tal. El gobierno forma parte de una organización tripartita que discute ese tema, y las funciones del gobierno en esa organización tripartita que discute ese tema son sobre todo de mediación. Es decir, no es de decisión. Ese no es el salario en el sector público que el presidente puede anunciar y puede tomar medidas que están totalmente en sus atribuciones. Entonces, eso es importante. Pero ahora, vámonos a los resultados. Vámonos a los resultados, vámonos a los hechos. Vámonos a los hechos, que es otra cosa que hay que tenerla clara. Cuando se produjo el aumento en el sector de los trabajadores azucareros, de los trabajadores agrícolas azucareros, el tema lo comentamos aquí y después recibimos la visita del ministro. Y el ministro aquí admitió la realidad que le planteamos. Bueno, que la tarifa del sector azucarero estaba por debajo de los 400 pesos de los trabajadores agrícolas del sector azucarero, y esa tarifa se cambió. Esa tarifa se cambió. Cuando eso se produjo, lo que planteamos aquí era que queríamos conocer algún lugar de la República Dominicana donde se encontrara un trabajador agrícola, un echadía por 400 pesos. Eso no apareció por parte y recibimos muchos testimonios. Y lo mínimo que se pagaba, añadiendo la comida, si se añade la comida, eran 600 pesos, pero no en ese sector, que se pagaba mucho más que lo que la tarifa después estableció. Eso ocurre con el sector de la construcción. Ustedes saben para qué es útil un incremento en la tarifa
en el sector de la construcción, eso es lo único que es útil a la hora de reclamos laborales. ¿Por qué? Porque si yo soy un albañil que voy a denunciar que hice un trabajo que no se me ha pagado, voy a hacer algún reclamo ante el Ministerio de Trabajo, pues yo no puedo salir allí diciendo que yo cobro 2,000 pesos o que cobro 2,500 pesos por día, sino que mi denuncia va a estar basada en la tarifa que establece el Ministerio, que establece el Comité Nacional de Salario, aunque esa tarifa no tenga que ver nada con la realidad mía en la construcción. Entonces, eso es para lo único que eso es útil, por la sencilla razón de que, por lo que establecen esas tarifas, nadie le trabaja a nadie. Nadie le trabaja a nadie por lo que establecen esa tarifa. Vamos a ver, aunque no se hizo oficialmente, vamos a buscar la última resolución del Comité Nacional de Salario, y esa última resolución después recibió una modificación de un 15%. Pero es la resolución del 2018, por ejemplo. Lo de cómo se estableció el tema de las tarifas salariales en la resolución del 2018. Para que veamos de qué estamos hablando. Un trabajador no calificado, conforme a esa tarifa en la construcción, gana 659 pesos por jornada. 659 pesos. A esos 659 pesos, en el 2020 se le hizo, en el 2020-2021, un aumento de un 15%. Un aumento de un 15%, es decir que este trabajador puede estar ganando hoy cerca de 700 pesos en tarifa. En tarifa, porque usted no lo encuentra por esa tarifa. En tarifa puede estar ganando cerca de 700 pesos. Lo que quiere decir que ahora, si le aumentan primero un 21, él va a tener 200 pesos, va. Eso no es malo, porque a la hora de él ir a hacer un reclamo, tendrá alguito más en lo que basar su reclamo, pero no en lo que basar su realidad, porque olvídese que ese que cobra en esa tarifa de salario, que cobra 721,000 pesos, por ejemplo, ese que cobra eso en esa tarifa salarial, nadie lo consigue si no le pagan 1,200, 1,300 pesos. Y así por el estilo. Así por el estilo. Entonces, bien, la medida bien, porque mejora, o por lo menos se plantea la intención de mejorar. Fíjense que los periodistas le preguntaron por los detalles al ministro, y el ministro dijo, no, es que nosotros lo vamos a dar a conocer en una resolución posterior. No, el ministro sabe que él está anunciando algo que no le corresponde anunciarlo a él, que es una atribución de una entidad de la que el ministerio forma parte, pero no es el Ministerio de Trabajo propiamente dicha, que es el Comité Nacional de Salarios. Entonces, ya veremos cuando eso se aplique. Pero bueno, sí, parece ser que todos los sectores están de acuerdo. Total, eso no cambia la realidad de esos sectores. Y tal y como destacaba Humberto, después de la pandemia,
todo lo que es ese trabajo, la gente lo incrementó. El que lo hace, lo incrementó. Y el que quiere que las cosas se hagan, pues ha tenido que adaptarse a esas nuevas tarifas que ya están vigentes desde hace tiempo. Lo único que no les sirven para hacer reclamos laborales. Cuando hagan reclamos tienen que hacerlo en base a las tarifas simbólicas de el Comité Nacional de Salarios, porque para esos sectores, repito, esas tarifas son simbólicas. Simbólicas. Eso no tiene que ver nada con la realidad de esos sectores. Nada, absolutamente nada. Que ahí ya eso es un manejo totalmente distinto. Ahí tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema de informalidad, porque ese sector, el tema no es hoy que se pague menos. Hoy no se puede pagar menos en ese sector que lo que cuesta un trabajo. Porque una construcción, por ejemplo, hablemos de una torre, hablemos de estos apartamentos que se hacen con canaletas para agilizar su construcción, hacerlo más económico, etcétera, que permiten que en 6 meses esté hecho un apartamento. Todas estas cosas se hacen contra el tiempo. Y al hacerse contra el tiempo, porque el tiempo es parte de la economía en esas obras, hay que hacerla con el personal capaz, con el personal especializado. Nadie puede poner a una gente a colocar piso porque le voy a pagar menos. Para que entonces coloque los pisos estén más colocados, haya que quitarlo para volverlo a poner y se pierde ese dinero. No, hay que buscar a alguien, haitiano o dominicano, que sepa hacer el trabajo y se le paga lo que corresponde. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que esos trabajos no pagan el salario social. Y ahí es que está la economía. La economía está en que no pagan el salario social, que no tienen el problema que tienen todo el que tiene una empresa, pequeña o grande, con un ombligo para adelante, que tiene que, para tener un trabajador, tiene que tener 2 salarios disponibles. El que le va a pagar a él y el que le va a pagar a la seguridad social, a todos los mecanismos de la seguridad social. Entonces, eso en ese sector no existe. Por lo tanto, en ese sentido es que se paga menos, porque solamente se paga la tarifa monetaria del mercado, pero no se paga el salario social, que es muy importante, porque cuando un trabajador de eso tiene un problema, entonces tiene que irse a un hospital público. No tiene un carné para ir a reclamar una atención médica donde esa atención médica esté disponible. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene esa situación.